Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Segunda de Corintios. Vamos a iniciar el estudio. Ahora quiero leer Segunda de Corintios capítulo 10. Del versículo 1 voy a leer. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Eso tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comprándose castigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extramilitado como si no llegásemos hasta vosotros,
pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Hasta el versículo 18 he leído. Cuando nosotros hemos aprendido el capítulo 9, en aquel entonces estaba exhortando a la iglesia de Corinto, porque en esa época la iglesia de Jerusalén tenía gran hambre. Es decir, que a veces no tenía abundante de alimentación, por sequía, por hambre, no podía cosechar, ¿no? Por causa de eso, la iglesia de Jerusalén tenía gran dificultad. Por esa razón, apóstol Pablo y su grupo tenían la voluntad para apoyar a la vida de los hermanos de Jerusalén. Porque siempre él estaba llevando esta regla, que los gentiles habían recibido cosa espiritual. Por eso la iglesia de los gentiles podían apoyar a la iglesia de Jerusalén como recompensa a los que habían predicado la palabra de Dios. Por eso alrededor de ciudad como Macedonia y otras iglesias estaban cumplidos para preparar ofrenda y la cantidad para llevar a la iglesia de Jerusalén. Pero la iglesia de Corinto desde el año pasado había preparado, pero no cumplieron. Es decir, que ya solamente ellos hablaban, ¿no?, que nosotros podamos apoyar, enviar ofrenda a la iglesia de Jerusalén, pero no cumplieron. Por causa de eso, apóstol Pablo estaba exhortando, porque Dios aceptará lo que tiene en sus corazones, pero Dios no aceptará lo que no tiene en sus corazones. Es decir, que toda la cosa depende de la decisión del corazón. Por ejemplo, ¿no?, uno quiere comer pescado. Tanto quiere comer pescado, ¿qué tiene que hacer de primero? Esa es mi pregunta. Quiere comer pescado. Uno de los dos tiene que accionar. Uno puede ir a mar a pescar por sí mismo, ¿no? Pero es difícil porque ya es lejos de mar, como vive en Santiago, porque para llegar mar mínimo como 2 horas de viaje, ¿no?, en el auto. Es difícil. Entonces tiene que llegar al mercado, como mercado central, donde se venden los pescados. Y luego, trayendo en su casa,
ya poco sale olor, ¿no? Porque cada pescado sale olor. ¿Olor bueno o malo? Creo que malo, ¿no? Pues a alguna persona no le gusta tocar pescado. Pero uno quiere comer demasiadamente. ¿Qué hace? Sí, lava y prepara. Y luego puede freír o puede hacer como caldo o sopa, etc. Y por fin, ¿come o no come? Come. Ya, alguna persona sí quiere comer asado. ¿Cómo hace asado? Comprando costilla de como cerdo y de res, preparando de carbón, puede encender y luego y limpiando parrilla, ¿no? Y pone, pasando uno de 1 hora, 2 horas, y se come. Ya, siempre está añadiendo, comparando de la acción de su corazón. Por eso, la ofrenda también. Ofrenda, alguna persona dice que, no tengo nada. Sí, no tiene nada de primero en su corazón. Por eso no puede hacer ofrenda. Pero si tiene en su corazón, podrá ver la ayuda de Dios. Esta enseñanza está explicando apóstol Pablo. Uno quiere predicar el evangelio en su corazón. Si está lleno en su corazón, ¿no? Yo quiero predicar. Va a predicar. Pero la mitad, ¿yo quiero o no quiero? No sé. 50% se queda deseo de su corazón, observa solamente situación y ambiente. Depende de su corazón, observando la situación. Yo quiero y se puede. Yo no quiero, no se puede. Significa que en el corazón de apóstol Pablo estaba lleno de deseo de predicar, servir, compartir. Esta cosa está enseñando. Lo que estoy explicando no está comparando de 10 mandamientos. No sale dentro de 10 mandamientos sobre esa enseñanza. Por eso, después de recibir la salvación siendo justo, no trabaja, no acciona por medio de mandamientos, sino que por la guía del Espíritu Santo de Dios que trabaja en el corazón de nosotros. Por eso el trabajo de Dios es que toca nuestro corazón. A veces da deseo, emoción, un propósito, siempre toca corazón. Es muy importante. Alguna persona, ¿no? Quiere practicar sobre idioma inglés. ¿Quién puede practicar y estudiar inglés sin tener nada de deseo de aprender inglés? Entonces, ¿puede aprender sin saber nada, sin querer? No. Uno que quiere aprender idioma, coreano, inglés, español, siempre busca la manera de aprender diferente idioma. Si alguna persona no tiene deseo nada, entonces no tiene interés, ni quisiera saber sobre YouTube. Anteriormente, ¿no? Cuando yo estaba informando a los jóvenes adolescentes, que yo estaba enseñando gratuitamente coreano. En aquel entonces hasta 3,000 alumnos habían contactado en mi WhatsApp. Preguntaban, ¿no? ¿Usted quiere aprender coreano? Sí, yo quiero. Pero observando cada uno de ellos en sus corazones,
yo podía distinguir que uno que quería aprender avanza constantemente. Módulo 1, módulo 2, 3, 4, y avanza. Haciendo prueba, practicando, enviando video o audio para hacer prueba, ¿no? Pero alguno solamente dice que yo tengo interés de aprender coreano. Pasando un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, pasa un año, ni un módulo va a pasar. ¿Por qué? ¿Por causa de dificultad de aprender el coreano? No, no creo. Sino que no tiene decisión de su corazón para avanzar. Es muy importante. La vida de creencia también. Uno quiere saber la palabra de Dios. Uno quiere aprender la palabra de Dios. ¿Con qué propósito? Para llenar sabiduría en su mente, para conocer mucha cantidad de la Biblia en su mente. Sí es necesario saber, estudiar, pero por fin debería añadir su obra para tener fruto. Es decir, que tiene que accionar, trabajar. Ahora es totalmente diferente tema, totalmente diferente que el capítulo 9. El capítulo 9 puro estaba hablando sobre donativo, ofrenda para apoyar a la iglesia de Jerusalén. Pero ahora totalmente cambia el tema. El versículo 1, como dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Está hablando algo curioso, ¿no? Cuando apóstol Pablo presentaba ante los hermanos de Corinto, estaba humilde. Así dice, ¿no? Además, observando de esta palabra, dice que el versículo 10, así estaba hablando una palabra curiosa, ¿no? Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ¿Ustedes pueden comprender esta palabra? Según nuestro conocimiento, apóstol Pablo, cuando presenta ante la gente, sería más fuerte, su palabra más correcta, con potencia, exhortando, etcétera, ¿no? Pero escuchando la noticia de la iglesia, se dicen que cuando estaba con nosotros, apóstol Pablo era débil, como dice, que y débil, humilde, y también la palabra menospreciable. Wow, es totalmente diferente en nuestra idea. O, mejor dicho, que es totalmente diferente que mi pensamiento, ¿no? Porque la carta tal vez no tiene poder, porque ya no acompaña a la gente, ¿no? Solamente viene la carta y con papel. En aquel entonces la gente ya y tal vez puede menospreciar la letra y exhortación, etcétera, pero ahora está hablando totalmente diferente, al revés. Creo que
Apóstol Pablo, cuando él estaba predicando, no tanto como excelente, hablando como si fuera como palabrador o algo que solamente abriendo su boca sale. Algunas veces nosotros podemos ver en YouTube entre los predicadores y habla muy excelente como si fuera locutor. ¿Es cierto o no? Comparando con esta capacidad, creo que Apóstol Pablo estaba hablando un poco débil y no sé muy bien, no puedo imaginar. Porque teniendo muchos frutos por medio de su predicación, debería predicar bien, excelente y ya como honorable. Pero según esta palabra, totalmente diferente. Su palabra menospreciable. Qué raro, ¿no? Pero cuando, observando la carta, él aprendió bastante, ¿no? Por eso, gramaticalmente, exactamente. Sin tono, ¿no? Sin tono. Sin voz. Por eso, saliendo. No sé muy bien cómo Dios manifestó, pero no por excelencia de ser humano, sino que por el trabajo de Dios estaba manifestando. No sé muy bien, ¿no? Ustedes ya son de Sudamérica, Centroamérica, los que hablan español. No solamente por escuchar excelencia de pronunciación y algo que habla bien. Creo que ustedes también están llamando atención de absorber sobre significado y entendimiento espiritual. Doy gracias al Señor porque yo no tengo capacidad de enseñar a ustedes en el idioma español, pero por la gracia de Dios yo presento y también ustedes están aprendiendo y siguiendo de nuestra enseñanza. Además, Apóstol Pablo estaba hablando una palabra muy curiosa y él estaba diciendo que el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de Dios para la destrucción de fortalezas. Es muy importante esta palabra, ¿no? Porque cuando Apóstol Pablo estaba predicando la palabra de Dios, tenía gran poder de Dios dentro del Evangelio y luego está hablando como milicia, como soldados, los soldados de Jesucristo. ¿Qué es lo que hace? Por poder de Dios. El versículo 5 dice que derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Significa que dos cosas, ¿no? Derrumbando, algo que está derrumbando contra sabiduría humana, altivez de ser humano y también orgullo del corazón de ser humano, y luego trayendo ante presencia de Cristo para que obedezcan ante Cristo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que derrumbar? Antes de escuchar el Evangelio, tiene que derrumbar conocimiento que está peleando contra la verdad. ¿Cuál es el conocimiento falso?
ser humano puede ser cumplido mandamiento de Dios. Alguna persona puede enseñar, usted quiere entrar en el reino de Dios, tiene que cumplir mandamiento de Dios. Esta enseñanza ya sí o sí tiene que ser derrumbada. Alguna persona enseña que usted si quiere entrar en el reino de Dios tiene que orar, tiene que ofrendar, tiene que hacer buenas obras, tiene que cumplir mandamientos, tiene que amar a Dios, tiene que amar a sus prójimos. Si algo que está poniendo condición de la obra de ser humano para ser salvo, todas las enseñanzas como estas deben ser derrumbadas por la verdad. ¿Es fácil o difícil? Si hubiera sido fácil, entonces iba a recibir la salvación cada día 1.000.000 de personas. Pero no puede ser derrumbado, por eso sigue adelante, siguiendo, llevando este conocimiento. Yo tengo que hacer bueno, yo tengo que hacer cumplido mandamiento de yo tengo que orar, yo tengo que ofrendar, yo tengo que para ser salvo. Siempre está comparando de su obra para ser salvo. Además, la gente piensa que yo soy como buena gente. Está lleno de orgullo en su corazón. Según la palabra de Dios dice que nosotros en Adán fuimos sentenciados de muerte. En Adán nosotros ya formado como esclavo de Satanás. Al nacer en este mundo está yendo al infierno por causa de pecado que tiene. Ser humano, ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios. Romanos capítulo 3, el versículo 19. Mucha palabra no se explica, pero todavía la gente está siguiendo, creyendo que yo soy bueno. Comparando de este maldito, yo soy bueno, enaltece por sí mismo. Pero el predicador siempre derrumba este conocimiento. Mucha gente piensa, nosotros somos pecadores. Pero siendo pecador, al morirse, ¿a dónde va? Preguntando eso. Un día yo fui invitado a la iglesia de Chile, ¿no? Siendo como expositor, yo estaba preguntando a los creyentes, congregantes, entre ustedes, ¿quién puede entrar en el reino de Dios, el justo o el pecador? Cuando llega esta pregunta, se divide la iglesia, se pelean. Algunos dicen que los pecadores, algunos los justos, siempre se divide. Creo que por causa de eso, los pastores no preguntan, no es necesario preguntar. ¿Quién va a entrar en el reino de Dios? Y con el tema de eso, no pregunta. Usted intente. ¿Quién va a entrar en el reino de Dios? Si quisiera decir que parece que los justos van a entrar en el reino de Dios, directamente va a llegar la respuesta. No hay justo ni a uno, no. No hay justo ni a uno. Amén. Entonces, ¿quién va a entrar en el reino de Dios? Los pecadores. Los pecadores. Entonces, en la Biblia dice que los pecadores se van a ir al infierno. Entonces, ¿quién va a entrar en el reino de Dios? ¿Quién sabe eso? Nadie sabe. Ya. Tapamos el tema. Por eso en la iglesia no pregunta, ni quisiera confirmar de la fe. Pero yo digo, en la Biblia
San Mateo capítulo 25, último versículo, dice que el justo va a participar en la vida eterna. Los pecadores van a recibir castigo eterno. Eso es correcto y la verdad. Problema es que, ¿cómo puede ser justo? No hay justo ni a uno, no. Entonces, ¿cómo puede ser justo? Eso es secreto. Por eso estoy predicando la palabra de cada día. ¿Quién puede ser justo? Hay manera. El que recibe perdón eterno de Dios por creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la respuesta verdadera. Busquemos la palabra de Dios. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 23. Así dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora está explicando que todos los hombres del mundo están siendo como pecadores, la verdad. Naciendo pecador, teniendo pecado y cometiendo pecado. Por eso están destituidos de la gloria de Dios. Es correcto. Pero toda la persona que está congregando en la iglesia siempre dice que soy pecador. Pero apóstol Pablo nos explica el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso es evangelio. El evangelio es que sin mi vida, sin mi obra, sin mi esfuerzo, nada que ver conmigo, solamente por la muerte de Jesucristo, por la resurrección de Jesucristo, hizo la redención eterna. No es que la redención que había cancelado el pecado pasado, sino que una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 9, el versículo 12. El evangelio nos explica que Jesucristo, cuando se resucitó, ya nos justificó, nos santificó y nos perfeccionó. Uno que recibe esta verdad con corazón será salvo, será justo, siendo justificado. Es muy importante. Yo estoy siendo justificado gratuitamente por la redención que está en Cristo Jesús. Por la gracia, gratuitamente. ¡Qué bendición! Es que ya nosotros fuimos justificados, santificados y perfeccionados una sola vez para siempre. Uno que tenga esta fe será salvo y será hijo de Dios, será renacido. Hoy en día no mucha gente puede descubrir tal persona que está hablando esta palabra. Hoy en día no podemos encontrar fácilmente el testimonio de la salvación que acompaña con la Biblia. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? ¿El pecador o el justo? El justo. ¿Quién puede ser justo? Creyendo en la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. Una sola vez para siempre. ¿Quién tiene esta fe? No mucha gente, pero a veces puede encontrar en el mundo. Es muy importante, porque mucha gente está atado de su pensamiento que nosotros tenemos que cumplir el mandamiento de Dios para ser salvo. Pero hasta morir no puede cumplir el mandamiento de Dios. Ninguno puede ser justificado por su obra de la ley.
según la sentencia de Dios, así nos enseña. Por eso cada día nosotros tenemos que meditar. ¿Cuál es la gracia del Señor? ¿Cuál es el amor del Señor? ¿Qué es la salvación? La salvación viene por medio del perdón eterno. Gracias por la participación de hoy. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta clase, esta bendición, que nosotros podamos aprender la palabra del Señor. Gracias, Señor, por permitir este tiempo que nosotros podamos unir a través de esta plataforma de Zoom, y también está transmitiendo Facebook, y también más tarde va a transmitir en televisión. Por eso nosotros podemos alabar a su nombre. Espero que manifieste constantemente en nuestra vida por su obra, para que nosotros prediquemos la palabra del Señor, para que mucha gente reciba la salvación por su gracia. Gracias, Señor, por permitir esta clase de hoy. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.